Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Efesios 2:8. Este es un pasaje muy importante que nos va a decir cómo fuimos salvos, por qué, cómo ahora estamos salvos y por qué vamos a seguir siendo salvos por la eternidad. Para estudiar este pasaje vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este gran mensaje que aquí se encuentra. Te pedimos que seamos iluminados de acuerdo a esta gran verdad, Señor, como Pablo oraba, para que seamos iluminados a cuál esperanza fuimos llamados, cuál es la herencia que tenemos en Cristo, cuál es el poder de tu salvación. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos que seamos iluminados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje va a explicar cómo uno fue salvo, cómo uno, entonces, ahora el que creyó es salvo. Y aquí va a decir que es por medio de la fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Sabes bien? ¿Tienes bien claro qué es la fe? Si vos entendés bien claro qué es la fe, vas a entender mejor cómo fuiste salvo. Y ahora vamos a entender eso. Vas a entender entonces qué es también la salvación. Y vas a entender por qué es importante esto. Pues Pablo te está diciendo que es importante al querer orar a Dios para que vos seas iluminado a lo que esto está explicando aquí. Entonces, hermanos, si Pablo ora para que tú seas iluminado en cuanto a todo esto, entonces esto es importante para que tú veas y estudies esto hoy en día. Pero principalmente para que estudies de una manera práctica, de una manera en la cual tu salvación se vea involucrada, es decir, tu fe se vea involucrada en esta verdad y por lo tanto que haya en tu corazón un experimentar de este pasaje, hermanos. De esa manera yo te estoy diciendo que tú estudies esto hoy en día, hermano. Entonces, hoy te voy a decir que aprendas cuál es la infinita salvación. Mi proposición para ti es: aprende la infinita salvación. Entonces, ¿cómo yo te voy a decir que aprendas la infinita salvación? ¿Cómo yo te voy a enseñar hoy la infinita salvación? Sabiendo 3 hechos que Pablo te está explicando aquí. 3 hechos para que tú aprendas cuál es la infinita salvación. Pero primero, antes de explicarte estos 3 hechos, quiero que veas el contexto de rápidamente lo que Pablo está aquí hablando. Pablo te quiere aquí, en este contexto, hacer saber que durante toda tu vida, desde que creíste hasta la eternidad, vas a seguir mostrando la gracia de Dios. Efesios 2:7 dice que nos hizo salvos a nosotros para mostrar esa gracia. Al decir que nos hizo salvos, te está hablando que nos hizo vivos al darnos vida con Cristo, resucitarnos con Cristo y sentarnos en los lugares celestiales. Nos hizo salvos de tal manera que esa salvación, el estar vivos y estar sentados en los lugares celestiales, eso va a ser mostrado por los siglos de los siglos. Y eso es la gracia, que Pablo lo definió como también la vida, que es estar identificado con la resurrección y estar sentado con Cristo también allí en los lugares celestiales. Y aquí te está diciendo en el contexto que esa gracia va a ser mostrada por los siglos. Y ahora te dice, bueno, en el contexto un poquito más inmediato a que eso vuelve al pasado, pero en el momento que mostró Dios su bondad para con nosotros en la cruz, que fue ahí en la cruz donde se llevó a cabo esa transacción legal, donde Cristo, ahí fue nuestro sustituto vicario, donde Cristo nos redimió de nuestro pecado, pero ahí donde Cristo nos imputó su justicia, su perfecta justicia a nosotros, que ahora va a pasar un poco más al presente, que ahora, por lo cual nosotros experimentamos esa salvación por la fe. Pablo hace todo ese juego de eternidad, pasado, que se hace efectivo en el presente, sin hablar que al comienzo del Efesios 1 está hablando de la eternidad pasada, que ya estaba planificado para nosotros. Pero aquí la fe es como lo que trae al presente esta salvación tan eterna y que se fue llevando a cabo aquí también en la tierra cuando Cristo murió en la cruz. Principalmente ahí fue la gran obra
transacción legal, que ahora nosotros nos apropiamos por la fe. Bueno, ese es el contexto que yo le estoy hablando. Pero ahora Pablo te quiere hacer saber 3 cosas en particulares para que tú aprendas hoy la infinita salvación. 3 cosas. Primero, que yo quiero también mostrarte como Pablo, es que sepas el sentido de identidad de ser salvo. Pues dice ahora, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Solo haciendo un paréntesis, acá cuando dice porque, está hablando de que ahora esa gracia va a ser mostrada infinitamente por los siglos de los siglos y se reveló en la bondad que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que va a ser mostrado por siglos de siglos, la bondad que en Cristo Jesús nosotros fuimos salvos. Y ahora vuelve a decir que porque por la gracia de Dios fuimos por medio de la fe salvos. Otra vez exalta la gracia de Dios que nos salvó por su bondad, y eso es lo que va a ser mostrar por los siglos de los siglos, su gracia. Y bueno, y acá te quiere ahora decir que vos por gracia sos salvo ya. Es una identidad que Pablo te quiere hacer saber. Entonces, primer cosa que te quiero que vos aprendas, cuál es esta infinita salvación que Pablo te está mostrando, que escapa toda nuestra imaginación. Y ahora Pablo quiere que sepas que es esto, que por gracia tú sos ahora salvo. Es un sentido de identidad. Es como, por ejemplo, que yo diga, yo soy Josías Fornasarich. Es mi identidad, Josías Fornasarich. Y no voy a cambiar. Ese nombre va a ser siguiendo siempre mi nombre. Y aquí está hablando también de eso. Y ahora, yo como soy salvo, yo puedo decir ahora, yo soy Josías salvo. Ya no soy más incrédulo. Ahora yo soy salvo. Ya no soy más uno que estaba dirigiéndose hacia el infierno. Ya estaba condenado, esa era mi identidad, pero me estaba dirigiendo hacia el infierno. Pero ahora ya no. Ahora mi identidad debe ser salvo. Y esto es lo que Pablo te quiere hacer saber. Que ahora vos sos salvos y de una manera eterna, hasta por siempre, por siempre. No solamente en el momento que creíste, sino para la eternidad. Es tu identidad. Podríamos decirle, Pablo te quiere hacer saber tu infinita identidad. Infinita salvación, pues es una infinita ahora identidad de ser salvo. Y con esto también va a ser mostrada la gracia de Dios. Pues por gracia soy ya salvo. Es una identidad. Pablo te quiere saber. Sos salvo. Aprende esto, que sos ya salvo. Es tu identidad. Te llamas ahora hijo de Dios. Bueno, y uno mostrará esa eternidad por los siglos. ¿Por qué Pablo entonces nos quiere decir esto? Para que sepamos esta verdad, que ahora somos salvos. Esto es lo que quiero que ustedes sepan, hermano, y lo que Pablo quiere que sepan, lo que somos ahora en Cristo. Ese es el contexto de toda la carta. ¿Cuáles las riquezas que tenemos en Cristo? Cristo en nosotros, la riqueza, la esperanza de gloria. ¿A qué fuimos llamados nosotros? ¿Cuál es nuestra herencia en los cielos? Esto es todo el contexto de la carta, hermanos. Entonces, ¿por qué Pablo hizo? Para que sepamos esto, para que seamos siempre edificados también al ver esto, hermanos. Para que no olvidemos esto. Para que siempre vivamos de acuerdo a la realidad. Para que no estemos siendo astronautas divagando por la estratosfera. No, bajemos a la realidad consciente. Vivamos como vivos de entre los muertos, como dice Romanos 6. Para que sepamos quiénes somos en Cristo, hermano. Eso es lo que quiero resumir todo. Es grandioso esto de ser salvo. Somos criaturas de Dios. Vivimos en Cristo. Porque estamos bautizados en su muerte, su resurrección, su ascensión, todo. Estamos identificados con Cristo. Y si Cristo no muere, nosotros tampoco. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, ese es un hecho que quiero que sepas. El sentido de identidad. La infinita identidad, podríamos decirle que no cambia. Y ahora, el otro hecho que quiero que sepan es que la fe es el instrumento dado por Dios, que también es eterno. Podríamos decirle entonces la infinita fe. La infinita fe ahora.
Ahora voy a explicar, hay que tener cuidado con cómo explicamos la fe. Pero aquí les voy a hacer esto. La infinita fe que ahora nosotros nos hace apropiar de la salvación. Pero quiero que sepan lo que es la fe, pues es importante saber. Entonces, la infinita fe. Quiero que sepan qué es esto. ¿Qué es la fe? Pues dice el texto: por gracia sois salvos por medio de la fe. Diapisteuos en griego. Dia es por medio, cuando está con un genitivo, que es pisteos. Entonces, por medio de la fe, yo soy salvo. Entonces, Dios por algo quiso poner esto de la fe aquí. Podríamos decirle, somos salvos gratuitamente. Sí, somos salvos gratuitamente. Pero ¿por qué puso Dios en su sabiduría infinita y que le dio a Pablo por medio de la fe? Dios puso esto, hermanos. Yo les voy a explicar por qué. De a poco que vamos ahí entendiendo esto. Pero les voy a explicar al final de este párrafo por qué exactamente Dios puso esto de la fe aquí. Hermanos, antes que nada vamos a decir que la fe es algo que se apropia de la salvación infinitamente. No es que cuando uno creyó, luego pierde la fe e igual sigue siendo salvo. No, llegaríamos a un absurdo, porque dice, por gracia sois salvos. Tiene que tener la fe siempre, para siempre estar siendo salvo. Pues dice, por medio de la fe sois salvos. Yo no diría, ahora me aferro por la fe, no. Soy salvo por la fe, ahora. Y después ya no creo más en la salvación, pero igual soy salvo. No, es ridículo. Entonces la fe es infinita también. ¿Vieron a lo que voy? La fe es un regalo eterno también. Si no, la salvación no sería eterna. La fe siempre es, entonces, hermanos, la que continuamente se apropia de la salvación. Ahora yo tengo fe, porque creí y tengo fe en la salvación. ¿Y no pierdo la salvación? No pierdo. Así también tampoco no pierdo la fe, hermano, porque es la gracia, al fin de cuentas, vamos a mostrar infinitamente por los siglos de los siglos, dice Dios. Entonces la fe también. Vamos a tener fe también. Pues por gracia somos salvos por medio de la fe, hermanos. Y ahora sí le explico por qué Dios quiso poner esto, la palabra fe. Él podría decirlo más bien, por gracia sois salvos. Pero Dios como que quiere explicarte lo que es esta gracia. Entonces la fe te explica la salvación más. Te explica a ti. Yo dije un poco antes que la fe como que trae ahora al presente el concepto de la salvación. Pues la salvación, como vimos en Efesios 1, que es ya planificada desde la eternidad. La salvación vamos a seguir mostrando por la gracia, por la eternidad. Pero la fe es lo que uno ahora trae al presente y que le hizo cambiar de no ser salvo a ser salvo. La fe, hermanos, es lo que nos hace ser salvo, por gracia. Sí, pero es la fe, y aquí está el término que por qué Dios puso. Porque, hermanos, Dios quiere explicar que la gracia de Dios, la salvación de Dios, no es por mérito alguno. No es por mérito alguno, sino que es también por algo que Dios en nosotros produce para querer aceptar la gracia. Eso es la fe. La fe no es solamente yo por mis fuerzas propias querer aceptar a Dios. No, la fe es un término que Dios usa que explica que uno, por la gracia de Dios, obrando en él, ve la riqueza de la salvación y se aferra a la justicia de Cristo. Esa es la fe. Y la fe, entonces, Dios quiere usar este término para explicar, y lo usa aquí en la Biblia usando un término dia, pisteos, y dia es por medio, y en griego eso se llama un instrumental, es cuando se usa ese término, dia, pisteo. Entonces, además, por el contexto teológico, la fe entonces es un instrumento
Un instrumento no nuestro, sino que Dios nos dio ese instrumento. Dios nos dio ese canal para que venga la salvación. No es nuestro canal. O un ejemplo que siempre suelen hacer, que leí en algunos comentarios sobre la justificación, que es, por ejemplo, cuando uno come la comida le edifica y se es beneficiado por la comida uno. Pero uno tuvo que con la mano comer la comida. Ahora bien, la mano no te edificó a vos. La mano que te llevó a la boca no te edificó, no te alimentó, sino fue el medio por el cual la comida venga. Y la comida fue lo que alimentó. Es lo mismo con la salvación. La salvación de Dios es lo que nos salvó. La gracia de Dios, la muerte en la cruz, lo que nos salvó. Pero Dios nos tuvo que dar ese canal, que es la fe, para que nosotros nos salvemos. Y esa fe no es nuestra, sino pues dice que es de gracia. Aquí les quiero aclarar esto. El mecanismo de Dios es fe en la obra de Cristo en la cruz, que nos dio todo, la justicia, nos sentó en los lugares celestiales. Fe en la obra de Cristo en la cruz implica que todo es de gracia. Porque Pablo dice siempre que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero es por gracia. Y siempre en otros pasajes dice también que es por fe para que sea por gracia. Entonces, si vos tenés un término errado, decís que la fe es una obra meritoria, decís que yo creí cuando yo pude y cuando yo quise creer, entonces la gracia ya no se vuelve gracia, se vuelve otra cosa, porque vos por tus méritos, supuestamente que tenés una mano fuerte, qué fe que tengo, ahí ya se vuelve un mérito, y así no. Es para que la gracia siga siendo gracia, la fe tiene que ser un instrumento que es de Dios, que acepta la gracia de Dios. Y bueno, ahí ya les expliqué un poco más esto, porque aquí se explica este término. O si no, solamente podría Dios decirlo, por gracia sois salvos, acepten la salvación. Pero acá Pablo quiere decir que hay un instrumento que es la fe, y que la fe no es por mérito ninguno. Y esto es lo que les voy a explicar ahora, que deja de lado cualquier mérito humano, esto de la fe. Por gracia soy salvo, pero aclara, por medio de la fe. Y aquí deja de lado cualquier mérito humano, más con lo que va a decir al siguiente, y esto no de vosotros, ya sea la gracia y la fe también. Pero, contexto teológico, contexto de la Biblia, la fe no puede coincidir con un mérito humano. A lo contrario, no sería gracia. No sería gracia, no alcanzaríamos la salvación por gracia si la fe tuviese un mérito. Por eso, como yo les dije, que Romanos 4:16 dice, es por fe para que sea por gracia. Entonces, hermanos, por tanto, necesariamente la fe no es un mérito del que cree. Bueno, ahí ya dejamos. Ahora, vamos a hacer al tercer hecho que quiero que vos aprendas para saber cuál es para que aprendas la infinita salvación. ¿Cuál es la infinita salvación que ahora tienes? El tercer hecho es que la salvación es un infinito regalo. Valga la redundancia que aquí diga Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. El don aquí de Dios, hay mucha discusión aquí, pero cuando dice el don de Dios, más acertadamente yo creo que se refiere a toda la salvación. Todo el paquete de la salvación es el don de Dios aquí. Entonces, la salvación es un don, es una gracia, y allí, en esa gracia, también está la fe. ¿Entienden, hermanos? Todo es un don, ya sea la fe también, la gracia es un don también. La salvación, entonces, por implicación, es un don, hermanos. Y aquí comienza primero diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Aquí ya Pablo por algo te resalta de vuelta, no de vosotros. Si alguno decía, por gracia soy salvo, algo del yo tengo que estar, algo del yo tiene que aparecer aquí. Algo del yo tiene que aparecer aquí, como los católicos hacen. Pero Pablo dice, no, por medio de la fe. Ahí ya
trae al término que la fe tiene que ser un canal de Dios. Además que la fe es confianza en Dios. Ahí explico este término también, confianza en la obra de Cristo. Y el confiar en la obra de Cristo es un canal también, pero que se apropia de algo, no es un esfuerzo propio. Es una confianza, podríamos decirlo, divina, una confianza divina. Pues si la confianza fuese humana, si la confianza fuese carnal, no se podría apropiar de algo tan sobrenatural, tan santo. No, tiene que ser una confianza divina que obra en nosotros para aceptar esa salvación. Es una confianza que no tiene todo ser humano, no. Podríamos decirle, ¿quién crea todas las cosas? ¿Quién origina todas las cosas? ¿El humano origina tener esa fe extraordinaria para creer en Dios? No, es Dios. Así como originó el universo de la nada, así creó también la fe en ti, para que sea el canal que se apropie de la salvación. Es algo divino, es una confianza divina, no una confianza carnal. Al contrario, no venía de la salvación, hermanos. Y esto no de vosotros, no nuestro, dice. Aquí resume todo. Ahí ya socava. Si no es la fe tuya, propia, carnal, si no es la fe divina, y es una gracia divina la que viene, la que te salva. Es el plan de Dios divino. Allí en la cruz vos no estabas siendo crucificado con Él. No, fue Cristo, Dios que obró allí. Es todo un regalo, no nuestro. Más después va a decir que Dios fue el que nos hizo para ser nuevas criaturas. Somos hechura suya, ¿no? Nosotros no somos nuestros. También en 1 Corintios también va a decir, 2 Corintios creo 6:19, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Él es que está en nosotros. Nosotros no nos pertenecemos. Él nos compró por precio. Y la salvación no pudimos alcanzar nosotros por mérito alguno, ya sea por confianza propia en algo, pues ni podíamos saber dónde estaba Dios, nada, porque éramos ciegos. La confianza propia no existía, era mala. Teníamos que tener una confianza divina, la fe. Y, por otro lado, también la gracia de Dios, el regalo de Dios, la obra de Cristo en la cruz, también tuvo que ser de gracia. Nosotros no estábamos haciendo nada allí en la cruz. Estábamos ahí siendo crucificados con Cristo. Él es el que hizo todo por nosotros. Por eso no es nuestro. No nuestro. ¿Listo? Y esto no de vosotros, la gracia, la salvación, todo. Pues es don de Dios, dice esto. Pues es don de Dios. Muchos católicos, como les dije, definen mal la fe y definen mal la salvación. Cuando definen mal la fe, ellos dicen que la fe tiene en sí un carácter que también tiene buenas obras. Es como que dicen, también ellos dicen, los católicos, ojo, los católicos dicen que Dios también da la fe, no por nosotros, es como que dice que es también una confianza divina, pero ellos dicen que esa confianza divina también tiene en sí un carácter perfecto, que produce amor. La fe, dicen ellos, la fe que obra por el amor. Entonces ellos dicen que esa fe divina produce en nosotros, viene aparejado también con buenas obras, dicen, y eso es lo que alcanza la salvación, como un paquete de fe más obras, todo eso es lo que consigue ser aceptos delante de Dios y agarrar la salvación. Entonces, eso se confunde totalmente, hermanos. Estaba leyendo un autor que dice eso. Se confunde totalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, es cero obras de uno. Cuando ellos le añaden a la fe obra para alcanzar la salvación, están errados. No, la fe es cero obra, es el medio, instrumento solamente. No es nada más que eso. No hay obras. La ley, dice Gálatas 3, dice que la ley, la fe no es de ley. La fe no es de ley, dice. La ley no es de fe, dice, sino que es solamente, luego va a decir que
el que hace la ley va a vivir por ella. No, pero en cambio dice que la ley no es de fe, la ley es todo lo contrario. Y cuando uno está queriendo poner a la fe la ley, es como mezclar el agua y el aceite. Eso no te va a hacer alcanzar la salvación. No, es fe pura. La fe de Dios es un instrumento, un canal, que solo sirve para ¿qué? Para agarrar la salvación. Es como escuché a alguien decir, mi padre, decir que la fe es como un pegamento que se pega a la gracia de Dios. No a obras, no, a la gracia de Dios, hermanos. Para que sea por gracia, si no, está mal. Entonces, hermanos, no es nada nuestro. Y los católicos están muy engañados de esto. La fe es instrumento que solamente se pega a la gracia de Dios. Hermano, Pablo quiere que sepas, hermano, que la fe y la gracia es lo que hace que uno sea salvo. La fe y la gracia. Pero la fe, hermanos, no es algo que hay que alabarlo. Así, porque tuvo fe realmente sobrenatural aceptó a Cristo. No, lo que hay que alabar es la gracia. La fe es solamente un instrumento que eficazmente, eso sí, acepta la gracia. Eso sí, que hay que resaltar, las riquezas de Cristo. Jesús muriendo por nosotros en nuestro lugar, siendo nuestro sustituto, muriendo, haciéndonos resucitar con Él de pura gracia por nosotros. Y sentarnos en los lugares celestiales con un amor incomparable que Dios tiene para con nosotros día a día, hermanos. Eso es lo que hay que resaltar. La fe solo se apropia, es una fe divina, que solo se apropia de Dios. Y el creyente ya vive en ese estado de ser creyente para siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Pablo quiere que sepas, sí, que la fe y la gracia te hacen ser salvo. Pero lo que realmente exalta la gracia de Dios es la obra de Cristo en la cruz. Es la justicia a nuestro favor que Dios nos regaló por medio de la muerte sustitutoria de Cristo por nosotros. Y ahora, de tal manera, nosotros nos apropiamos por la fe divina de la justicia del Hijo de Dios como si fuese nuestra. Ya. Entonces nosotros vivimos como si nosotros tuviésemos la justicia de Cristo, por causa que Él nos otorgó gratuitamente esa justicia de Él para nosotros. Entonces nosotros vivimos de acuerdo a los méritos de otro. Qué gloriosa verdad. Yo tengo una clase, si no me equivoco, que es la clase 8 o la 9, que habla sobre esto, cómo uno vive por los méritos del otro, de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a ir concluyendo. Además, creo que entiendan esto bien. Otra vez les digo que no hay que saltar la fe. Es cierto que la salvación la tenemos por medio de la fe como instrumento, pero no hay que saltar la fe, sino que resaltar la gracia. La fe es un término, como dije, que explica que no es por méritos ninguno, sino que es por solo aceptar la gracia de Dios. Pero ese aceptar es una gracia también, como dice Hechos 18:27, a los que por la gracia habían creído. Aquí Pablo está hablando de algunos que dieron ofrenda a otro, y esos otros, creo que eran esos otros que dice, Pablo lo dice como que ellos son a los que por la gracia habían creído. Inclusive la gracia es lo que hace creer a una persona. Por eso yo digo que la gracia es lo que te hace creer. La fe es una gracia divina. A los que por la gracia habían creído. Hechos 18:27. Y hay otros pasajes más. Primera de Timoteo 2:14 creo, o por ahí, que habla también eso. Que, a ver si me acuerdo bien, ahí me vino un pasaje primera de Timoteo que dice eso. Pero bueno, vamos a otra cosa. Sí, primera de Timoteo, que por la gracia y la bondad de Él, yo que antes era perseguidor, era blasfemo, dice, por la gracia y la bondad y por la fe, ahora experimento la buena vida, por la gracia que es en la fe, algo así, pero que dice que la fe es un regalo también, que es una gracia. Ahí van a ver, vean ahí cuando Pablo dice que yo era antes esto, pero ahora por la gracia tengo fe, o algo así. Bueno, entonces, ¿pero por qué quiere Pablo que sepas esto? Que es todo un don de Dios, que es de gracia. ¿Por qué? Para que sepas quién sos, ya vimos, que sos uno que cree ahora, que
que vas a seguir creyendo, que por eso sos un creyente, ¿eh? Hasta la eternidad. Pablo quiere que sepas esto, que siempre vas a creer. Y hasta la eternidad en la salvación que de gracia se te dio. Y al saber esto, hermanos, vivirás consciente de la gran salvación y actuarás como lo que sos. Y esto te va a hacer vivir conscientemente como vivo, hermanos. Y esto te va a dar el enfoque celestial, hermanos, como Pablo tenía, como Pablo vivía, y como tú que sos creyente ahora vives en Cristo Jesús. Y como ahora tú siempre oras a Dios y tienes fe, pero principalmente todo por causa que tienes fe en la salvación, en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y así experimentas todas las buenas obras que Dios ya preparó para ti de antemano, y también experimentas entonces la fe cuando pides a Dios para que Él te conceda cosas de acuerdo a su voluntad, para el avance del reino de Dios y para la gloria de Él aquí en la tierra también. Pero todo parte por la fe que se apega a la gracia que se demostró en la cruz de Cristo, en el Calvario hace 2020 años atrás. Hermanos, quiero que se vayan con esto, hermanos. La fe y la gracia. ¿Vieron lo que es un poxipol? Es un pegamento que se divide en dos, así, que cuando lo mezclas, pegan. Cuando la fe lo mezclas, hermano, con la gracia, cuando decís que la gracia es también la fe, y la fe es por medio de lograr de la gracia de Dios, hermano. Cuando tú entiendes esto, hermano, el pegamento funciona, hermanos. Vas a entender más de lo que es la gran gracia de Dios. Pero cuando ese pegamento se pega, hermanos, a la salvación que vos tuviste por causa de Cristo que te resucitó con vos en la cruz. Hay muchos que creen esto, de que la gracia es solamente lo que te hizo tener fe. Pero hermanos, se olvidan de enfocar a lo que apunta a la fe, a la obra de Cristo, a la identificación que un creyente tiene con Cristo, hermanos. Hay muchos, tal vez reformados, que saben esto, que la fe es un don, y exaltan esto, pero se olvidan que eso apunta a la obra de Cristo en nuestro lugar. Gloria a Dios. Apuntemos siempre a la cruz de Cristo. Expliquemos todo el consenso de la Escritura como yo les expliqué, pero siempre enfocado en un enfoque cristocéntrico. Que tengan un buen día en Cristo.